¿Qué tal, amigos de Villamitre Plus? Como les va, un saludo grande para todos. El placer de saludarlos cada semana que tenemos Fórmula 1 y esta es una tercera semana consecutiva porque cierra el segundo triplete de carreras seguidas la Fórmula 1 que tiene la temporada. Se corre la 9ª fecha del año, el circuito es el de Barcelona, características completamente distintas, un escenario totalmente diferente al que venimos de tener en el circuito de Mónaco callejero la semana pasada. Este es un circuito que por muchos años se utilizó como el banco de pruebas. Aquí la Fórmula 1 tiene mucha información de lo que pasa con el circuito de Barcelona, básicamente porque tiene una combinación de curvas rápidas, medias y lentas que lo hacen ideal para que los equipos tomen información y desarrollen autos. Por eso el escenario es completamente distinto. Veníamos de un circuito, obviamente, extremadamente lento, con curvas de baja velocidad, donde no había margen para el error, y vamos a ver una pista que no tiene cambios de altura y que tiene este escenario de curva de media y alta velocidad. Como empezamos a ver algunos detalles, a diferencia de lo que veníamos viendo en las últimas dos carreras, Pirelli decide traer los compuestos C1, C2 y C3, es decir, son la gama de compuestos más duros que tienen para la carrera en un circuito que no tiene... que se va a hablar mucho del neumático, pero más de los alerones a lo largo del fin de semana, y que no es particularmente duro con los neumáticos, pero sí hay que llevar la gama más fuerte que tiene Pirelli. Por eso C1, C2 y C3 para este fin de semana, y salimos de los C6, que es el más blando de toda la gama y que le ha dado un dolor de cabeza a más de uno. Si vemos el mapa del circuito, hay dos zonas de DRS, hay curvas de mediana y alta velocidad, como la curva 3, como las últimas dos curvas de la pista, y esas curvas de mediana y alta velocidad coinciden en que son hacia la derecha. ¿Qué significa esto? Que el neumático que más desgaste recibe es el delantero izquierdo. Se dobla a la derecha, el neumático delantero izquierdo es el que recibe más carga, más peso, y por eso será el que más se desgaste. De las dos zonas de DRS hay una que es la más influyente, que es la recta principal rumbo a la curva 1, que es el lugar de sobrepaso más claro. En medio de una ola de calor que vive España y que va a vivir el fin de semana la carrera también. Así que la temperatura va a ser mínimo de unos 30 grados en pista para las prácticas, clasificación y carrera, y esto va a llevar seguramente los neumáticos y la pista a una temperatura, la pista superior a los 50 muy probablemente, es decir, va a ser una pista que castiga a los neumáticos más por temperatura que por asfalto. Ahí vemos el gráfico del auto, neumático delantero izquierdo es el que está más naranjita, más rojo, es porque sufre esto que le decía, la carga de las curvas de mediana y alta velocidad a la derecha. Los neumáticos traseros están verdes, significa que no hay mucho problema de tracción, no hay mucho desgaste sobre los neumáticos traseros. La expectativa de ritmo sigue siendo mejor para McLaren, pero aquí aparece Mercedes, muy complicado con las curvas lentas. Hay algunas constantes que tiene la Fórmula 1. Primero, McLaren anda bien en todos lados. Segundo, Red Bull funciona mejor en pistas de curvas medias y altas que en curvas lentas. Por eso el ritmo de Red Bull debería ser un poquito mejor este fin de semana, más allá de que la expectativa en el gráfico no lo dice así. Para mí Red Bull debería estar un poco más cómodo. 3, debería estar mucho mejor acá Mercedes, muy complicado en curva lenta y en la temperatura que se corrió. La temperatura no lo va a ayudar acá, porque en la temperatura alta a Mercedes le cuesta un poquito más, pero sí lo va a ayudar el tipo de curva. Sufre mucho todavía el Mercedes en curva lenta. Y le va a pasar lo inverso a Ferrari. De hecho, lo decía Leclerc en la conferencia de prensa y en la charla con los medios previos, hay que cambiar la expectativa con respecto a lo que veníamos de ver en Mónaco. A la Ferrari le gusta mucho la curva lenta, le gusta mucho el traccionar, el arrancar de cero, el recorrer esa curva con poca velocidad, mientras que cuando se va a estos otros escenarios le complica mucho. Sobre todo hay un tema que ha tenido Ferrari a lo largo del año, y es la altura del auto, cómo conseguir la altura con respecto al piso y que esa altura afecte y cuánto el rendimiento. Estrategias, el año pasado fue una estrategia a dos paradas, se largó y se cerró con blandos, se corrió con medios en el medio de la carrera. Hubo quien intentó alguna estrategia con los tres colores y cerrar la carrera con los neumáticos más duros. Vamos a ver qué repercusión tiene. Uno, la temperatura que les decía, y dos, si bien son los mismos compuestos C1, C2 y C3 que el año pasado, hay una modificación, principalmente en C2, no es el mismo que el C2 de la temporada anterior, porque Pirelli ha tenido alguna modificación para acercarlo más al nivel de los otros, así que vamos a ver qué termina por pasar. En bandera verde se demora más de 21 segundos una parada, con el auto de seguridad o el virtual se pierden 11 segundos, no es que se demoren 11 segundos, sino que se pierden 11 segundos
porque el resto de los autos obviamente van a una velocidad menor. Esta es el escenario principal que nos entrega una carrera que, como decíamos, va a tener los neumáticos más duros, C1, C2 y C3, y características ya conocidas. Si nos metemos en detalles que tienen que ver con la pista, tracción media, no es particularmente un circuito que exija demasiado la tracción. Sí hay momentos saliendo de algunas curvas lentas donde se le exige al auto, pero no es particularmente un tema ni un problema. El grip del asfalto es bueno, 3. Y la abrasión 4, es decir, es un asfalto que desgasta neumáticos, por eso estamos hablando de 2 paradas del neumático, de la gama de neumáticos más duros, y a eso hay que sumarle la temperatura que tendremos este fin de semana. La evolución del circuito es promedio, 3. Esto tiene que ver con el engomado natural de una pista que tiene actividad habitualmente. Los circuitos callejeros son los que cambian, los que evolucionan mucho más a lo largo del fin de semana. Claramente todo esto que estamos explicando de temperatura, abrasión y cómo se gira la curva de media y alta velocidad hacen que, arriba a la derecha, el estrés del neumático sea número 5. Frenadas 3, sí hay un par de frenadas importantes, pero no es un circuito de frenadas, por eso 3. Fuerza lateral 5, eso tiene que ver con curva de media y alta velocidad, entonces el auto recibe mucha fuerza lateral. Y carga aerodinámica 4. Es el complejo de encontrar, aerodinámica perfecta para acá es la clave, porque necesitas un auto descargado para la recta, descargado para la velocidad de las curvas de mediana y alta velocidad, pero al mismo tiempo lo suficientemente cargado como para poder hacerlas a fondo, lo suficientemente cargado como para las partes lentas. Conclusión, termina siendo un auto que tiene más carga que no. Ahora, tema complejo y del cual van a escuchar hablar todo el fin de semana. Hay una nueva regulación a partir de esta carrera y tiene que ver con la flexibilidad del alerón delantero. El ingenio de la Fórmula 1 no se detiene nunca, y los equipos habían desarrollado una forma de, a través de los materiales, el alerón delantero a alta velocidad flexionaba de tal manera de en las rectas tener menos carga aerodinámica. Cuando bajaba velocidad volvía a recuperar su posición, entonces en las curvas tenías a la delantero. Esa flexibilidad se la da a partir de los materiales y cómo se construye el alerón. Como ya este tema venía siendo caótico desde fin del año pasado, la FIA anunció que a partir de la carrera de España, este fin de semana en Barcelona, iba a ser más estricta con las regulaciones. ¿Qué significa esto? Que la forma de medir a los alerones es ponerle peso, 100 en cada punta, y ver cuánto modifican, en cuánta distancia modifican su porte. Se les permitía 15 milímetros, ahora se les va a permitir 10. Es decir, vamos a ver, y hay un par de detalles más, pero no nos vamos a meter en la parte técnica, vamos a ver alerones delanteros que son más rígidos, más duros. Y esto va a afectar seguramente a los equipos, sobre todo porque tenían una herramienta de puesta a punto muy fácil. Esto de que llegás a la recta y se te descarga el auto, levantás, frenás y automáticamente se te carga la parte delantera, te genera automáticamente la ventaja de tener una fase de puesta a punto que tenés resuelta. Eso va a cambiar, entonces seguramente va a complicar a muchos equipos. Se especuló por mucho tiempo que ese era el gran avance que tenía McLaren y que por eso era lo superior que ha mostrado en la temporada. Desde McLaren lo niegan y ya vienen trabajando. De hecho, ya probaron en Imola un escenario parecido al que van a tener que utilizar este fin de semana de alerón. Franco Colapinto debería tener un fin de semana mucho mejor al que tuvo el anterior en Mónaco. Primero y principal, porque es una pista completamente distinta que se adapta mejor a la característica de Alpine. Segundo, porque Franco ya tiene una segunda carrera, esta va a ser la tercera con el equipo, entiende mejor a su auto, entiende mejor a sus mecánicos, a sus ingenieros, a su forma de trabajar, al lenguaje en el cual se habla. La cultura del equipo es importante y Franco se va adaptando a ella. Y tercero, es una pista donde Franco ha corrido mucho. Acá fue campeón en la Fórmula 4, aquí ha ganado carreras, es decir, conoce este circuito a la perfección y, como decíamos anteriormente, se adapta muy bien este Alpine. ¿Qué necesita Alpine para tener un circuito que se adapte? Un circuito que tenga curvas de mediana y alta velocidad es donde les va mejor, este las tiene. Un circuito donde no tenga trepadas, donde no tenga subidas, este no las tiene. Un circuito donde no haya rectas eternas. Básicamente es una combinación media rara, pero necesita que haya curvas de mediana y alta velocidad
pero que no se exija tanto al motor, porque el motor es un tema donde pierde con respecto al resto de los motores. Recuerden, es el único que tiene este motor. Después están los Mercedes, están los Ferrari, están los Honda de Red Bull, pero el único que tiene este motor desarrollado por Alpine es este equipo, y está claramente por detrás del resto y ya no se puede mejorar, ya no se puede desarrollar. Entonces en la pista de motor, las pistas de motor lo van a sufrir. Esta, si bien es de alta velocidad, no necesariamente es una pista de motor, por esto que decíamos. Sí hay curvas de mediana y alta velocidad, pero no hay trepadas, que es donde se requiere el motor. En las últimas 4 temporadas Alpine sumó puntos en esta carrera. ¿Significa que los tiene que sumar Colapinto? No necesariamente, creo que tenemos que esperar a que empiecen a girar, a ver efectivamente cómo está el equipo, cómo está el auto y cómo se adaptan a esta pista. Que la expectativa es alta, sí, pero también la competencia. Vean a dónde está Williams, vean a dónde está Racing Bull, cómo han ido creciendo, ni hablar de los 4 de arriba. Ha mejorado mucho Aston Martin, más allá de que no ha sumado puntos a Alonso todavía, pero con las mejoras que trajeron hace un par de semanas, el auto ha dado un salto de calidad. Entonces no es fácil meterse en esa pelea de puntos, pero claramente esta es una pista que le favorece en las características técnicas al auto, en la experiencia que tiene Franco, como para poder sacar un buen resultado. Y además te permite esta situación de una carrera a 2 paradas, muchas veces puedes jugar un poquito más con la estrategia. Así se prepara la Fórmula 1 para correr este fin de semana en Barcelona. Todos los detalles de un campeonato que está realmente apretado, la lucha de Piastri con su compañero de equipo, con Norris, por la pelea del campeonato, 3 puntos de diferencia. Lando viene a ganar la última. ¿Quién se va a adaptar mejor? ¿Quién va a sacar lo máximo? ¿Cuánto va a poder meterse en esta pelea Verstappen, que parece ser el único que les puede luchar por el título? La consistencia de Russell se cayó en Mónaco, pero acá va a aparecer de nuevo, aunque la temperatura, decíamos, lo puede castigar. Ferrari debe dar un paso, no le alcanza con la de la semana pasada porque este circuito es distinto. Hay mucho para ver este fin de semana en una carrera que ojalá se mantenga en el calendario. Algo difícil porque se viene muy prontamente, a partir del año que viene, el Gran Premio de Madrid. Pero es una carrera que todos los equipos quieren porque es una pista que todos adoran y una pista que conocen a la perfección. Mis amigos de Villamitre Plus, les mando un saludo grande. A disfrutar de todo el fin de semana de la Fórmula 1 y por supuesto de todo el deporte en Bahía Blanca a través de nuestras plataformas. Los espero siempre para hablar por acá de Fórmula 1.